Seguimos siempre en 1 Corintios, ¿no? Estamos en el capítulo 6. La madurez del creyente. Esa es la clase de esta noche. Primero Corintios 6, por favor. Terminamos el capítulo 5 la semana pasada. Un gusto verlos a todos por acá. Le damos la bienvenida a los que nos van a escuchar en la página de internet, ¿verdad? Siguen la visita, gloria al Señor. Así que le damos gracias al Señor que Él está haciendo su obra con la página de internet. Nosotros no, Él es, ¿verdad? Él está llevando a la gente ahí. De todas partes del mundo bendecidos, ¿saben? De todas partes del mundo. Aquí ya estamos en un punto donde el apóstol Pablo pues ha hablado en el capítulo 5 del problema que había en la iglesia, ¿no? Del problema que había en la iglesia. Pero el Señor quiere de nosotros dos cosas, hablando de la madurez del creyente. Una madurez doctrinal. Ponle esto notas, por favor. Y una madurez conductual. El Señor quiere de nosotros esas dos cosas. El Evangelio nos pide esas dos cosas. El apóstol Pablo nos pide esas dos cosas. El Señor Jesucristo a través de Pablo nos pide esas dos cosas. Para poder tener una madurez doctrinal, necesitamos tener una nueva información. Necesitamos una nueva información. Esa nueva información nos va a dar un cambio de mente o una nueva manera de pensar. Esa nueva manera de pensar nos va a hacer sabios, o nos va a dar sabiduría. Y como resultado, vamos a poder juzgar o discernir muchas cosas. Y por lo tanto nos va a dar una mejor conducta, ¿verdad? Conducta, proceder. Una nueva manera de actuar. Pero bendecidos, todo comienza con el aspecto doctrinal. Yo pienso que no puede existir una transformación. No se puede llegar a la madurez si no se comienza con la doctrina correcta. Porque si tenemos una doctrina o una enseñanza, eso es lo que significa doctrina, una enseñanza. Si tenemos la enseñanza o la doctrina incorrecta, entonces toda nuestra formación va a comenzar de ahí. Va a ser en base a el conocimiento y la información que tenemos. Entonces, cuando pasamos por todo este proceso y llegamos a la conducta o al proceder y regresamos al principio de lo que tenemos en nuestra mente, entonces nos damos cuenta por qué actuamos como actuamos. Esa es la realidad. Muchas veces tú quieres saber por qué una persona se conduce como se conduce, actúa como actúa. Comienza a preguntarle cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuáles son las reglas que tiene en su vida, cuáles son sus prioridades, y te vas a dar cuenta el por qué hace las cosas que hace o no hace las cosas que no hace. Entonces nosotros, desde el punto de vista como cristianos, como creyentes, como dice la palabra del Señor, que somos columna y baluarte de la verdad, como iglesia,
No nos podemos quedar en la niñez, sino que tenemos que ir ¿a qué? A la madurez. Tenemos que hacerlo, bendecido, para ser más efectivos en el reino del Señor. Porque queremos ser efectivos en el reino del Señor, ¿verdad? Queremos ser efectivos. Entonces, esa doctrina, esa enseñanza es una información. Esa información, obviamente, para nuestro propósito es el Evangelio. Conoceréis la verdad, ¿no? Y la verdad os hará libre. Es el Evangelio, no hay otra cosa. Esa nueva información que es el Evangelio nos va a dar un cambio de mente. Nos va a dar una nueva manera de pensar. Antes pensábamos que la salvación se perdía, ¿verdad? Que nos podíamos condenar después de una vez haber aceptado o pasado al frente de un lugar y decir unas cuantas frases. Ahora ya no pensamos así. Ahora sabemos que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros no estábamos decidiendo nada, Dios ya había escogido a los llamados, a los escogidos, a los predestinados, para ser salvos. Entonces ya nuestra manera de pensar, porque hemos tenido un cambio de mente por una información y una enseñanza y una doctrina nueva, diferente, entonces actuamos diferente. Ahora estamos en ¿qué? En reposo. Ahora sabemos lo que el Señor dijo cuando dijo no os afanéis por nada. Ya nosotros no vivimos afanados, vivimos en reposo, vivimos felices, vivimos tranquilos. ¿Por qué? Porque hemos cambiado nuestra manera de pensar. Y la idea es adquirir ¿qué cosa? Sabiduría, ¿no? Para poder juzgar o discernir muchas cosas y por ende tener un nuevo proceder, una nueva conducta, una mejor conducta. Y eso es lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios en el capítulo 6. Él espera de ellos que ellos tengan sabiduría, que ellos tengan la capacidad de juzgar, de discernir cosas pequeñas. Porque ¿cuál era el problema de la iglesia en Corintio? Uno de tantos. Que estaban en pleitos y estaban en contiendas, aún legales, entre ellos. Y estos pleitos y estas contiendas legales los estaban llevando a tribunales gentiles. Cuando digo gentiles me estoy refiriendo a no creyentes, a inconversos. ¿Por qué estaban haciendo eso? Porque no tenían, sabiduría. No se consideraban sabios suficiente para juzgar o para discernir las diferencias que habían entre ellos, entre la iglesia, entre la congregación. No había madurez. ¿Qué dolores de cabeza le dio esta iglesia al apóstol Pablo? Muchos dolores de cabeza. Vamos al capítulo 6, por favor. Y aquí aquí tengo que coger información escrita en otros lados para poder que podamos juntos entender un poquitico más. Dice, ¿osa alguno de vosotros, teniendo pleito contra otro? Ahí donde dice pleito, pon por favor una rayita y pon legal. Son pleitos legales lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Qué tipo de pleitos, bendecidos? No tengo la menor idea. Pero eran pleitos. Hay versiones que dicen tienen algo, hay otras versiones que dicen tiene un pleito. Teniendo pleito. Cuando tiene algo contra otro. Correcto, ese tiene algo, es una versión de la Reina Valera. Sí. Nueva versión internacional dice tiene pleito. La Valera 1602 que nosotros usamos dice pleito también. Entonces tienes que ponerle ahí legal. Esa frase que dice tiene un pleito o tiene algo es usado y se encuentra en papiros griegos, esa expresión, y en griego es koine, C-O-I-N-E. C-O-I-N-E, si quieres lo puedes escribir ahí. Y eso hace una referencia a un juicio, algo legal. Hay varias definiciones, es una acción, es un acto, es un juicio, es un problema, una dificultad, un negocio, una transacción.
pero bajo el contexto lo que estamos leyendo tiene que ver con un asunto legal. O sea, esa palabra koiné tiene varias ramificaciones, pero en el caso de este contexto es algo legal. Entonces aquí dice, ¿osa alguno de vosotros teniendo pleito legal contra otro, ir a juicio delante de quiénes? De los injustos. Y no delante de quiénes? De los santos. O sea, que estaban llevando los problemas en aquel entonces que tenían entre ellos a tribunales que de gente inconversa, gente que no eran creyentes. Donde dice injustos, pon no salvos. Está hablando específicamente de personas que no son salvas. Donde dice contra otro, esa palabra otro es una palabra que tiene una similitud entre uno y el otro, quiere decir que son de la misma fe. Tienes que poner ahí la misma fe, fe en común. Dice pleito contra otro, ese otro quiere decir que son dos iguales. Dice osa alguno de vosotros teniendo pleito contra otro, está hablando de dos personas que tienen la misma fe. Entonces era entre creyentes, básicamente. Era entre creyentes. Repito. Osa alguno de vosotros, ese vosotros, teniendo pleito contra otro. Ese vosotros y ese otro, el significado en el contexto que estamos leyendo, en la traducción, están hablando de alguien que son vecinos, que son de la misma fe. Que son hermanos. Refiriéndose a un creyente en la fe, es paralelo, uno con el otro. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Qué es lo que le está diciendo? Mira, si nosotros vamos a juzgar al mundo, y no me preguntes cómo, bendecido, yo no lo sé. Yo realmente no sé qué es cómo nosotros vamos a juzgar al mundo. Ahora, el apóstol Pablo, yo entiendo que cuando él dice que vamos a juzgar al mundo, cuando lo vayamos a hacer, lo vamos a hacer ya con una transformación. Entonces no podemos pensar que lo vamos a usar o lo vamos a hacer tal y como estamos ahorita nosotros acá. No, porque la mente carnal piensa. Claro, no seríamos justos, ¿sabes? Si juzgamos al mundo. Pero lo que él está diciendo es, mira, ustedes tienen una herencia tan grande, tienen un evangelio tan lleno de sabiduría, que ustedes tienen necesidad de llevar a su hermano en la fe ante tribunales de pecadores injustos. En otras palabras, ¿cómo es posible que un tribunal de personas no creyentes tengan la capacidad de llegar a una conclusión en este asunto y ustedes no lo pueden hacer? ¿Por qué? Porque no eran maduros, no eran sabios, no tenían sabiduría. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, mira, sois indignos de juzgar en cosas muy pequeñas. Bendecido, si esto el apóstol Pablo lo está aplicando en problemas en la iglesia, el uno con el otro, vamos a coger el reto nosotros para aplicarlo en el trabajo, en la familia, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestra familia, entre esposos, esposas, padres, hijos, madres, hijos. Yo creo que si tenemos todas nuestras herramientas en la mano, bendecidos, por lo menos debemos de hacer el intento de poder usar todo el conocimiento y la sabiduría que tenemos para poder ser conductos de resolución de problemas. ¿Tú sabes dónde está el asunto? Cuando entra la emoción en la ecuación. La emoción muchas veces nos traiciona. ¿Sí o no? A mí me traiciona mucho. Yo a veces digo, tengo que tener paciencia. Me propongo no decir nada. Pero la emoción muchas veces nos traiciona. Pero el Espíritu Santo, el conocimiento que ya tenemos, es lo que nos redarguye constantemente. ¿No? Entonces,
Esto de acá es lo que debe de controlar nuestras emociones. Porque la emoción es siempre carnal. Es carnal, la emoción es carnal. ¿Por qué? Porque la emoción tiene que ver con tus neurotransmisores, con el sistema nervioso central. Y eso es carnal. Sistema nervioso. Por eso es que siempre debemos de apelar al hombre interior creado según Dios. Y ese hombre interior creado según Dios solamente debe de proceder de acuerdo al conocimiento de la gracia, bendecido. Y en el conocimiento de la gracia está la tolerancia, la paciencia, perdonando los unos a los otros como Cristo os perdonó a ustedes. Muchas veces esa verdad y esa realidad espiritual no la sientes con la emoción, pero sí en el espíritu lo tenemos que sentir. Y no nos tenemos que sentir mal porque está esa lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, porque eso Gálatas 5 lo dice. Los dos, ¿qué cosa? Se oponen entre sí. Pero siempre tenemos que buscar, ¿qué cosa? La madurez espiritual. Siempre tenemos que buscar. Lo vamos a lograr el 100%, a lo mejor ni el 50 o el 60 o el 70. Pero nuestro deber es siempre buscar esa perfección espiritual, esa madurez espiritual, para poder ser sabios, tener sabiduría y poder juzgar y discernir todas las cosas, bendecido. Y eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo acá a los creyentes en Corintios. Vamos al versículo 3, por favor. Y no sabéis que hemos de juzgar ¿a quiénes? No me preguntes tampoco cómo hacer eso. Ahora, en la palabra juzgar, pon regir o gobernar. Regir o gobernar. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿O no sabes que hemos de gobernar o regir a los ángeles? En el juzgar al mundo sabemos que el Señor Jesucristo habló específicamente de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles actuarían como jueces, más que todo de la nación de Israel. Ahora sabemos que los ángeles son espíritus ministradores, ¿verdad? Puestos al servicio de los herederos de la salvación. Pero ahí dice que vamos a regir a los ángeles, vamos a gobernar a los ángeles. Pero no pensemos cómo lo vamos a hacer, porque acuérdate, y repito, lo vamos a hacer con cuerpos glorificados, cuerpos transformados. Vamos a estar en otra dimensión completamente. Vamos ya a estar en la gloria, ¿verdad? Esa gloria que estamos esperando de nuestro Padre, esa gloria venidera. Entonces, pensar hacerlo ahorita es imposible. Sí, tenemos un ministerio angelical para nuestra vida, nos guardan, nos cuidan, nos sirven. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar los ángeles o a los ángeles? Él lo que está es continuando diciéndoles que no hay necesidad o no debería de haber necesidad de ir a pleito contra otro hermano delante de un tribunal injusto o de injusto o de pecadores. Él sigue dándoles razones por las cuales no tienen que hacer eso. Dice, ¿cuánto más las cosas que pertenecen a esta vida? Por tanto, si hubierais de tener juicios de cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿A quiénes ponían? A los que no eran sabios. Mira lo que dice, para vuestra vergüenza lo digo. ¿Será así que no hay entre vosotros algún sabio? Pones a juzgar a los que no son sabios. Entonces, como esos que no son sabios no pueden juzgar, tienen que llevarlo a un tribunal de pecadores. Ahora, esto suele suceder, ¿verdad? Muchas veces se ponen en posiciones que no se deben de poner a personas que no tienen sabiduría, que no tienen conocimiento, que no han pasado por un proceso de una
transformación de su mente, un cambio de mente. ¿Cómo se determina eso, bendecidos? No cuántas veces ese hermano, ese bendecido va al car wash o va a vender empanadas a la iglesia. Esa no es la manera. La manera es doctrinalmente hablando. ¿Dónde está la mente de esa persona? Doctrinalmente hablando. Conoce la predestinación, conoce la justificación, conoce lo que significa la redención en la cruz. Conoce el evangelio de la circuncisión, de la incircuncisión. Esos temas doctrinales, ¿los conoce? ¿Sí o no? Si los conoce, entonces está en buen camino para transformar su mente y ser una persona sabia. Claro. Versículo 5 trae: para vuestra vergüenza lo digo. ¿Será así que no hay entre vosotros algún sabio, ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. Pon ahí entre paréntesis, los no salvos. Los no salvos. Además, nosotros no sabemos si esos eran asuntos de la iglesia misma, que los inconversos no iban a entender tampoco. Pero iban a juzgar porque era un juicio legal. O a lo mejor pues se le perdió la vaca al vecino y el vecino pensó que se la llevó el hermanito. Pero así es la cosa. Y aquí en este tiempo pasaba también, versículo 6 otra vez, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos, de los no salvos, los que no son salvos. Luego, de todas maneras, hay culpa entre vosotros, porque tenéis pleito los unos con los otros. ¿Por qué no sufrís antes el agravio? En otras palabras, aplica la misericordia, o aplica la tolerancia, o aplica la paciencia. ¿Por qué no aguantáis antes ser defraudados? ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Es mejor el sufrimiento que poner delante de los incrédulos el testimonio de Dios. Es mejor aguantarse la ofensa. Es mejor aguantarte la ofensa que el inconverso vea el mal proceder de nosotros. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo está pensando en el testimonio del evangelio y cómo ese testimonio estaba siendo manifestado a través de esta iglesia en Corintios. Estaba preocupado por eso. Estaba preocupado. Dice, ¿por qué no sufres o por qué no sufrís antes el agravio? ¿Por qué no aguantáis antes de ser defraudados? Mas vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a vuestros hermanos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Le estás llevando asuntos a personas que no son ni herederos del reino. Eso es lo que le está diciendo ahí el apóstol Pablo. Les vuelve a recordar este asunto de llevarle problemas y pleitos a los incrédulos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y ustedes les están llevando sus asuntos a toda esta gente. Que a lo mejor esta gente no lo practican, pero su esencia, su naturaleza, como no son nacidos de nuevo, pueden ser todo eso. Dice, y esto erais algunos de vosotros, mas sois lavados, sois santificados, sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la gran diferencia, bendecido. La diferencia en nuestras vidas es la obra de Dios en nosotros. Y aunque tal vez nosotros leemos eso y no fuimos todas esas cosas, pero fuimos algunas de esas cosas. Y ahora no lo somos o no somos juzgados como tales
por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No por nosotros mismos, nuestros méritos, nuestros esfuerzos, lo que hayamos hecho, nuestras obras, no. Y estos erais algunos de vosotros, mas sois lavados, sois santificados, sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está la combinación. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no meteré o no me meteré debajo de potestad de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero y a él y a ellas destruirá Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Sin embargo, Dios resucitó al Señor y también a nosotros nos resucitará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. No lo permita Dios. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Sin embargo, el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Nosotros estamos unidos al Señor a través de nuestro espíritu. Y ese espíritu renovado mora en este cuerpo. Por eso es que tenemos que andar en sabiduría, bendecido. Tenemos que andar en sabiduría. Dice que nuestros miembros no los demos al pecado, ¿verdad? Eso lo dice en Romanos 6. Dice, huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Al Señor no le gusta la fornicación. Creo que estamos claros en eso, ¿no? Después de leer esto. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros, bendecido. Él mora en este cuerpo. Mora en nuestro espíritu. Y el espíritu mora en este cuerpo. Tenemos que saber manejar este cuerpo responsablemente. Claro. Dice, cualquier pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque se está uniendo a una persona en una relación íntima sexual, ¿correcto? Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, ese pecado es fuerte, aléjate de eso, huye, huid, corre, escapa. 19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois ¿qué? Vuestros? Hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús, porque comprados sois por precio. ¿Cuál fue ese precio? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 8 también dice, si no escatimó ni a su propio hijo. Ese es el precio, bendecido. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios, ¿dónde? En vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, el asunto de los pleitos entre el tribunal y los hermanos termina en el versículo 11, para que le pongas ahí una notita. Y ya después el apóstol Pablo comienza a hablar de todas las cosas me son lícitas. Lo de los pleitos en las cortes, en los tribunales, termina en el versículo 11. Entonces el apóstol Pablo comienza con ese tema de que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré gobernar por ninguna de ellas. Y ahí vamos a indagar un poquitico la próxima semana y a continuar con el capítulo 7. Vamos a hacer unos comentarios más específicos desde el 12 hasta el 20, y como eso va a ser breve, vamos a continuar con el capítulo 7. Amén.
Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado. ¿Estamos bien?